Buen día, gente de mi canal. Hoy vamos a ver cómo cambiar la junta de la tapa de válvulas de Honda Tornado. Aquí tengo la junta original. Y vamos a sondear la luz de válvulas. Bueno, para comenzar sacamos llave 10 que va en el tanque y número 8 de las aletas ahí abajo. Y 8 también. Cerramos el paso de nafta y retiramos la manguera de combustible y sacamos el tanque. El resto del desarme de la moto lo pueden ver en el video anterior, que es colín y desarme de colín y portapatente, para ver cómo llegamos a este punto. Luego sacamos capuchón de bujía, ponemos acá arriba que no moleste, sacamos la manguerita de acá del recuperador de gases. A ver si se ve, que sale fácil, y sacamos los 3 tornillos que tenemos en la tapa de válvulas. Y también aflojamos para buscar el punto con una llave Allen número 6, el tapón este de registro, para ver luego de poner el punto correcto para sondear las válvulas. Bueno, con los 3 tornillos flojos levantan la tapa y la retiran para aquel lado. Ya con la tapa sacada procedemos a limpiar muy bien todo, donde va el asiento de lo que es la junta, para que quede todo limpito, igualmente en la tapa. Limpian muy bien la tapa para proceder a colocar la junta nueva sin ningún pegamento, ¿no? Se va a colocar y se vuelve a armar. Bueno, ahora vamos a buscar el punto. Tenemos que sacar acá con 6 milímetros y acá con 10 de Allen. Acá no lo pude aflojar y no le di más para no marcarlo. Así que en este caso lo que voy a hacer es poner tercera y girar la rueda, porque si no tengo que conseguir el tapón nuevo y después cambiarlo, ya que está muy clavado, lo han ajustado alguna vez muy fuerte o vino muy clavado de fábrica. Con las herramientas provistas por la moto vamos a proceder a sacar la bujía, así podemos girar el motor más fácil. Entonces ponemos un gato o lo que necesitemos para levantar la moto. En el caso este, que no puede sacar este tapón, sino sacando este tapón con una llave 17 es más fácil, lo giran en el sentido antihorario. Y vamos a ver que los 2 árboles de leva queden así en el extremo contrario, ahora les voy a mostrar, y la marca acá del punto muerto superior. Así que giramos el motor y buscamos esas marcas en el punto de compresión. Bueno, ahí está. No sé si lo llegan a ver, donde dice la marca T. Ahí, en el punto de compresión, se van a dar cuenta, y los 2 árboles de leva van a quedar en esa posición para poder sondear válvulas. Bueno, y la manera de sondearla es muy sencillo. Buscamos con la sonda, en este caso la 13 pasa bien. Más o menos admisión tiene que tener 2, en este caso tiene 13, un poquitito de más no le va a hacer nada. Hay que buscar en el manual las especificaciones y sondear las 4 válvulas de esta manera como les estoy indicando. Ahí está. Una vez que tenemos las 4 válvulas chequeadas, vamos al manual de taller o lo que sea. Está perfecto. Cerradas no están al menos. Y vamos al taller, al manual de taller, y nos fijamos la luz de válvula. En general la Tornado lleva de escape 0.15 y de admisión 0.12. Bueno, terminan de sondear las 4 válvulas y anotan los valores y después lo comparan con lo que tiene que tener. O sea, si tiene un poquito de más de luz de válvula no es ningún problema. El problema es si están cerradas, menos de la especificación, porque ahí es donde nos puede empezar a fallar o romper una válvula y demás. ¿Está? Quemar una válvula, como se dice, soplar una válvula. Bueno, sondeadas las 4 válvulas, en este caso tengo 18 en escape y 13 en admisión. Está un poquitito pasada la de escape, normalmente dice 15 en la Tornado, pero esas 0,3 décimas no le afectan. Al contrario, peor sería que tengan menos luz de válvula, como les dije anteriormente. Bueno, volvemos a poner el taponcito acá y procedemos a... Bueno, se me cae todo. Procedemos a poner la tapa, a limpiar bien la tapa como les expliqué. Y limpiamos muy bien todo, armamos sin pegamento y en el sentido contrario armamos. Colocamos la junta original, nueva, y colocamos la tapa fijándonos que calce bien y que quede en toda la vuelta del tapa correctamente colocada.
Bueno, se fijan que calce bien, van a renegar un ratito, limpian todos los restos de pegajunta viejos que pueda haber y demás. Volvemos a armar los tornillos, volvemos a armar, ponemos bujía, volvemos a ajustar todo y volvemos a armar todo el proceso contrario. Muchas gracias por mirar mis videos y cualquier consulta le pueden hacer en los comentarios. Gracias a todos.